Hace 11 años, un 11 de septiembre del 2001, a las 8:46 de la mañana, nos informaba la televisión que una primera torre en Nueva York se caía. Hoy día se recuerda, hace 11 años atrás, la tragedia y la Maca nos va a contar detalles. Así es, Juanjo, iban 92 personas a bordo en este vuelo de American Airlines que venía desde Boston hacia Los Ángeles. Y la primera imagen que salió al mundo, el primer noticiario que mostró imágenes de esto, que era el primer avión chocando con la torre, fue CNN, y estas son las imágenes que de verdad impactaron a todo el mundo. Consolidate your credit card or other debts. Just log on. Yeah. Ahí había impactado ya. Esto sí. Y ahí habían varias dudas, ¿no es verdad? No sabían, Se hablaban de una avioneta, me acuerdo. y pensaban que era un accidente, además. No sabían qué era lo que estaba pasando. Ahora llama la atención que a esa altura no hubieran testigos abajo del World Trade Center, alguien que haya visto el avión y haya informado, porque hasta ahí todavía no. Mira, Es impactante. Devastating is happening again. Unconfirmed report that a plane has crashed into one of the towers there. We are efforting more information on this Impacta el subject as it becomes available to you. Sean, we're on the air right now. What can you tell us about this situation? Yes, Sean, you're on the air right now. Claro, en algún momento también se pensaba lo de la avioneta y se decía que pudiese ser un atentado en la torre, ¿no es verdad? Un atentado terrorista en la torre, como alguna vez había ocurrido, se recuerdan, en el subterráneo, una de las torres del World Trade Center. Y por lo tanto, ahora, después, lo que viene después es interesante, porque la gracia era justamente esto, que todas las personas que estuvieran viendo televisión estuvieran pendientes de esto para lo que venía después. Esa es la estrategia que ellos tenían, como bien dice Felipe, porque lo que hicieron fue eso, generar la atención de todo el mundo. Es decir, y oye, cuando ¿qué pasó estaba acá? todo listo, Claro. cuando ya estaba toda la gente, los canales de televisión de todas partes del mundo transmitiendo esto, viene el otro impacto que fue 17 minutos después y que de verdad es una cuestión que ahí ya quedó realmente fresco. Yo también lo vi la segunda. yo me acuerdo que la segunda, porque Sí. yo me acuerdo que me iba al trabajo en esa época, entonces iba bajando así la escalera de mi casa y de repente mi mamá me dice: Gonzalo, mira lo que está, y empiezo a ver justo así esa como pasa, porque uno no había tele en la mañana, y me quedo viendo y de repente veo el otro avión que le pega. Sí, no parece broma. Decía, Sí. Pero de hecho mucha gente hablaba, bueno, estamos en guerra. Decía, sonamos. O sea, sería la tercera guerra mundial. Al principio, el primer avión, claro, algunos pensaban que podía ser un ataque terrorista, otros en cambio un accidente. Y uno está viendo esto perplejo, con la boca abierta, pero lo que pasa después, que viene el segundo, y después que llega y se caen las dos torres, algo que nadie pensaba que podía llegar a pasar, es como que de la desgracia máxima termina ya, pero en una cuestión... Es que lo que dice Felipe no deja de tener razón, ¿ah? Porque después de que uno se mantiene la atención y te la hacen tener, porque si esto es a las 8:46, después del otro es como a las 9 y algo. Entonces se ubicaron todas las cámaras para tener la mejor toma para el segundo choque. Pero ahí ya no tenía. Bueno, que están todos tratando de mostrar la primera torre en sus distintos ángulos. Oye, ¿qué pasa? Mira, no, está quemando. Entonces, oye, ya mostremos. Entonces tú vas buscando el mejor ángulo. Y en eso... Por lo tanto, viene el otro y lo captaste. Y en eso, además, empezaron a llegar bomberos, policía, y empezó a haber una contingencia increíble con frente a esto, porque esto fue a las 9:03, o sea, 17 minutos exactos después de la primera. Pero esto fue, imagínense, yo les mostraba el primer noticiario que salió al mundo con esta noticia. Esto viene en vivo y en directo, la segunda torre. Aquí ya estaban transmitiendo los canales, describiendo lo que estaba pasando. Mira, 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 mira. Oh. Y fíjate lo curioso, ¿ah? Estaban todas las cámaras enfocando a la torre. Nadie se dio cuenta que venía un avión. Ahora, en esa zona, los aviones en Manhattan van, no es verdad, van muy cerca a los edificios. Sí, eso es cuando van a la guardia. Entonces, pero es divertido lo que dice Gonzalo, claro, nadie imaginaba, pero cuando tú estás mirando hacia una torre que se está quemando, alguien tiene que decir, weón, mira un avión.
Nadie se dio cuenta. Se dan cuenta cuando viene el impacto. Es impresionante. Porque claro, y tú sabes que aquí empiezan, primero pensaron que era un avión, o sea, un accidente, y cuando pasa esto al aire, ahí los periodistas al tiro empiezan a decir, en realidad esto ya parece un acto terrorista, esto ya, y se empieza a transformar en pánico. En el primero iban 92 pasajeros, en este iban 65 pasajeros, también en el mismo vuelo de Boston a Los Ángeles. Dígame. Y ahí ya se empieza a hundir el pánico. Empieza la desesperación. Qué loco, porque tú ves el avión de pasajeros que impacta en la segunda torre y hasta ahí todavía ni siquiera tenían resuelto qué había pasado antes. Nada, claro. Y de ahí de repente comienzan a caer, por los datos. Es el segundo avión de pasajeros que impacta la otra torre y de ahí... Y lo paralelo que pasaba con los otros aviones, que averiguamos que había más secuestros de otros aviones, en fin, el ataque al Pentágono, a la Casa Blanca, o a cualquiera de las vuelo que estaba la que contaba que estaban todos secuestrados, que habían asesinado, cuchillado a los pilotos, que no podían entrar a la cabina, y toda esta cosa estaba pasando, imagínate, con diferencia de 17 minutos. Y el drama mundial, porque finalmente estaba quedando la cagada en todas partes del mundo. Había familiares o amigos tuyos. Uno proyectaba que había guerra ahí. Claro, que venían familiares o amigos tuyos arriba de cualquiera de los aviones, porque se había alguien viajando cercano tuyo. Mierda, ¿qué hago? ¿Cómo? Y tratando de averiguar qué pasaba y dónde como estaban. atentado, yo creo que lograron lo que estaban buscando, tomar la atención y generar un pánico a nivel mundial. O sea, creo que todo el mundo vio, y en el momento el segundo avión que impacta, y eso te generó y te dio también la seguridad de decir, sí, efectivamente es un atentado. Y todo el mundo estaba en pánico porque yo me acuerdo, yo era mucho más chica y decía, ¿y ahora qué va a pasar? Era un atentado al corazón de América. O sea, era digamos, ese era el símbolo de América. El World Trade Center es o sea, tú cuando hacías un rascacielos, el símbolo del capitalismo, el rascacielos, el trabajo, digamos, el imperio. Ahora, además de ser un ataque al corazón de América, era a Estados Unidos que le estaban atacando. Sí, pero a Estados Unidos, en fin, uno de los países más seguros del mundo. Entonces la vulnerabilidad no está pesada para contestar. La vulnerabilidad que cada uno como país sentía. Sí, claro. Era como, por supuesto, claro. 16.000 personas. Que nos toca. Ojo, son 16.000 personas las que trabajan ahí en el entorno del World Trade Center. Entonces era la forma de atacar directamente a mucha gente. Yo en aquel tiempo trabajaba en una agencia de publicidad. Y fíjate que nosotros estábamos cerrando, digamos, unos negocios que tenían que ver con spot y comerciales, que hablamos directamente que tenían la oficina ahí, que es de una pasta dentífrica, que no hay para qué explicarla, y murieron. O sea, se cortaron todo esto, de repente nos llamamos, y ese día, ponte tú, a las 4 de la tarde, hora Chile, teníamos que ver que cómo íbamos a resolver el asunto cuando íbamos a tener que ir a grabar algo, y pasa esto, y de repente, y las personas que fue... Yo tenía un tío que trabajaba en las Torres Gemelas, en las oficinas de Corfo, que estaban en esa época en las Torres Gemelas, pero después las cerraron un año antes. Pero al interior de las Torres Gemelas, en las oficinas que habían adentro, habían equipos de bomberos. Sí. Cada oficina que estaba adentro de las Torres Gemelas tenía su propio equipo de bomberos armado. Entonces había gente del piso 48, 68, en todos los pisos habían como pequeños equipos de bomberos que tenían sus gorros, como tenían centro de operación de emergencia. Pero sus cascos, tenían todo su equipo, pero eran como bomberos voluntarios por oficina, por piso. O sea, era gente que subía, bajaba, que estaban organizado todo organizado. Era demasiado alto, eran demasiado grandes. Ustedes conocieron las Torres Gemelas. Sí. Impresionante. Yo fui antes y fui después, cuando ya estaba el hoyo. Y sabes que era una cuestión que tú decías, qué increíble que no esté esto y que hay una... Yo fui justo cuando era una cuestión así, había hasta guarderías adentro del edificio. Era salvaje. De hecho, ¿sabéis que yo creo que quizás no hay comparativo con nada en términos de edificios, pero es como si nosotros en Santiago miráramos un día y no está la cordillera de los Andes, como así de imponente. Era como... ¿Te acordás que tú te ponías abajo y se ponían curvos? Con la altura que tenían se llegaban a doblar. Sí, se tocan en las puntas. No, era una cosa... ese ejercicio de mirar, te termináis mareado, perdíais la noción del espacio. No, de verdad era impactante una ciudad tan cosmopolita como Nueva York, después de un momento, yo también tuve la oportunidad de estar ahí, toda la gente que era de otra etnia, o sea, que no era un norteamericano, entre comillas, 100%, pasaba a ser mirado con cualquier otro ojo, o sea... Eran todos terroristas, desde los chinos, o sea, hasta el momento que llegó un personaje que dijo, yo me adjudico esto. Esa es la imagen, perdona, pero la que acabamos de ver es tal vez la imagen más impactante porque esa está donde tú no la ves de lado, sino que la ves justo en el momento del impacto y cómo entra el avión y a la velocidad que... ¿Qué nivel de locura? A la velocidad que entra, porque ojo, en algún momento también, acuérdense, se pensaba que el avión se había estrellado. El primero. No es que haya sido, incluso el segundo, no que haya sido un atentado.
pero ya cada vez cuando empiezan a pasar más las imágenes, como que se relentó todo. Como que había un nivel de incredulidad tan grande que no había reacción. Y es por eso, claramente, la planificación del atentado era justamente eso, pillar por sorpresa y que hubiera lentitud. Y cuando ya comienza a venirse el derrumbe es cuando se gatilla de alguna manera el cambio de actitud frente a lo que estamos viendo acá. Tiene que es la parte más humana, además, porque aquí tú veis como el ataque a las Torres Gemelas, lo terrible que está en Nueva York y todo. Pero fíjate que 10 años después del atentado a las Torres Gemelas se expuso un audio de algo que pasó dentro del avión. Y esto es, pongan mucha atención y escuchen, porque de verdad que es impactante escuchar que esto sucedió. Esto le pasó a personas que vivieron esta tragedia. Vamos a escuchar parte de las conversaciones retomadas del vuelo 11 de American Airlines y que fue utilizado para atacar la torre norte del World Trade Center. American Airlines emergency line, please state your emergency. Hey, this is Nadine, American Airlines calling. I am monitoring a call in which Flight 11, the flight attendant is advising our reps that the pilot, everyone's been stabbed. Flight 11? Yep. They can't get into the cockpit is what I'm hearing. Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll injure yourself and the airplane. Just stay quiet. Nobody move, please. Going back to the airport. Don't try to make any stupid moves. De verdad que es sorprendente que se revele de partida esto y después además entender lo que está viviendo esas 92 personas que iban en el primer avión y las 63 creo que eran las otras. Tú decís, ¿cómo veís? Tú decís que no hay nada que hacer, o sea, llegan unos tipos, agarran la... Sí, y que no hay nada que hacer y que ¿qué van a hacer estos desgraciados? ¿Qué van a hacer? Y después de eso cambian todos los sistemas, los protocolos de seguridad de ley aeronáutica. O sea, ya tú no podías, oiga, ¿puedo ir a ver al piloto? No, perdóneme, eso hasta el día de hoy. No, o sea, por eso, desde ahí hasta ahora. Sí, yo me acuerdo, las veces que fui a Estados Unidos, 2 veces perdí los vuelos, porque tu vuelo sale a las 8 de la tarde. Tú llegabas ahí a las 6. Sí. Pero 2 horas no te bastaban para llegar hasta el final. Y tú llegás y estoy recién a la mitad de cola y tenías que decir, oiga, perdí el vuelo porque me quedó 1 hora para llegar al final. Porque revisaban completo, militares, te va apuntando. Si piensa que murieron 2000 y tantas personas, entonces tú decís, fue un impacto mundial claramente. Y aquí escuchar a mí me parece que esta sensación de estar viviendo la desesperación, la angustia de lo que se vivió adentro, es más terrible que el impacto, que la torre, que todo. Tú decís, alguien que está viendo la muerte a un paso, o sea, estoy al borde de lo más probable es que termine muerta esto, que sea mi última conversación. Perdona, Mariana, un segundo. Hubo gente que te empezó a tratar de mandar mensajes de texto, a llamar por teléfono a sus seres queridos. O sea, esos son minutos de que tú decís del terror. Sketch, de hecho, que mostraste tú, Salfate, muestra justamente esa escena donde empiezan a despedirse desde el aire por los teléfonos que hay dentro del avión de sus familiares. Está súper bien recreada, no me acuerdo el nombre, pero no decía todo. World Trade Center. World Trade Center. O sea, de hecho había una... No es la misma, es otra. Otro vuelo. No, lo que pasa es que hay imágenes impactantes que tienen que ver con que cada no sé cuántos segundos se tiraban personas hacia abajo. Cada 10 segundos. Cada 10 segundos. Una noticia que aparecía, que no lo mostraban porque en algún momento algunas tomas las hicieron. Algunas televisoras mostraron esas imágenes y otras definitivamente no las mostraron. Y después, tiempo después... Fue como pasó con la Torre Santa María. Claro, la empezaron a desclasificar. Tengo imágenes impactantes, ya que usted lo dice. De verdad que eso fue la desesperación dentro del avión. Cuando la gente se empieza a desesperar en las torres, cuando ve que ya impactan nuevamente, y luego empiezan a ver qué hago, se va a caer esta cuestión, está chocado, y se empiezan a lanzar al vacío. Estas son las imágenes que realmente impactaron al mundo cuando la gente se ve desesperada, pensando que la opción es salvar su vida. Esto es por escapar de los incendios. Sí, del fuego y todo. Esas son las imágenes que realmente, mira cómo se empieza a... Es la desesperación del fuego, porque hasta ese minuto nadie piensa que estas dos cosas gigantes van a colapsar. No, nada. Es el fuego. Ni película de ficción. Es que a lo mismo, porque esas personas están por sobre los pisos donde está el incendio. No, ellos nunca van a poder hacerle nada. No, y ellos creen que simplemente, o sea, se están asfixiando, se ven ahogados ahí, no hay aire, no pueden respirar y creen que la opción es lanzarse al vacío. Y empiezan a caer, como bien decía Juanjo, cada 10 segundos se veía una persona que se lanzaba. Qué horror.
después a esa altura, que a las personas, gracias a Dios, morían en el aire. En el aire, claro, no morían por el ataque cardíaco. De ataques cardíacos. Es un ataque al corazón el que logra que, lógicamente, pierdas la vida. Ya han pasado 11 años y finalmente una de estas imágenes, y yo lo que encuentro más terrible es que uno se impacta, pero si hubieses tenido, yo en mi caso, que no lo tuve, un amigo o un familiar, la cantidad de dudas que uno tiende a cuestionarse igual. ¿Qué habrá sentido? ¿Cómo habrá sufrido? ¿Se habrá tratado de suicidar en el camino? ¿Sabéis qué? Entonces, yo viví esto en otro directo que no se vivió en Chile. Porque en ese momento mi papá, que vivía allá, me estaba escribiendo todas las cosas. Ustedes saben, yo lo contaba en alguna ocasión y no entraba en detalle. Mi papá trabajaba para el gobierno de Estados Unidos y él me tiraba detalles que no liberaban normalmente por las cadenas legales. Claro. Y yo no quiero desviar el tema, simplemente solo que viendo eso, desde las cartas que me escribió mi papá, desde el primer instante me quedó claro que este es uno de los peores horrores de un país atentando contra sí mismo. Y tratar de inventarlo y tratar de tapándolo con un ataque terrorista que nunca fue. De verdad, que no sea terrible. De las 16.000 personas que murieron, 2.794 personas fueron las que se lanzaron al vacío. ¿Cuántas? O sea, 2.794 personas. O sea, es una cantidad impresionante de gente que vivió la desesperación del piso 140 y tanto. Entonces, de verdad, porque había mucha gente que había ahí, el entorno era muy grande, mucha gente desesperada. Hay un audio con bomberos y con policías y con todo. Hay un audio que también es bastante impactante. Es un audio que se reveló de una persona que estaba dentro de las Torres Gemelas. Estaba en una de las oficinas de ahí, y este audio de verdad que también habla de desesperación, de tragedia y de todo lo que se vivió el 11 de septiembre de hace 11 años atrás. Can't see. Okay. Just try to hang in there. I'm going to stay with you. You say you're in an air conditioned building. This young man, we're not ready to die. Hello? Hello? We're looking at financial center. 3 of us, 2 broken windows. Oh, God! Ahí empieza la caída, justamente. 2.794 personas fueron las que murieron en este atentado, y el 10%, entre un 8 y un 10% fueron los que se lanzaron al vacío. 16.000 personas son las que trabajaban y estaban en el entorno de más de un horario más temprano, porque a esa hora la gente empieza a llegar a las 9:30. Y de esto hay no estaba full ocupada la torre. Y de audio y de video, perdón, Mariana. Porque justamente lo que se buscaba era eso, era mucha la cantidad de gente, por lo tanto, ejemplos de esto hay por cientos, no es uno ni dos, ¿no es verdad? Porque mucha gente quedó viva, y quedó viva después del derrumbe, y murió horas y días después, porque suele ocurrir cuando ocurren estas tragedias de tanta envergadura, y hay tanta gente involucrada, que se generan de repente algunos bolsones de aire o espacios en los derrumbes, donde mucha gente, de hecho, hay testimonio que logró sobrevivir, ¿no es verdad? Entonces, son dramas uno tras otro que tú puedes estar un día entero recordándolo. Salieron muchos testimonios de gente que no solamente se salvó porque quedó viva en el derrumbe, sino también porque llegó tarde a la pega, porque se volvió a buscar a su hijo porque estaba enfermo. Porque fue a buscar un café en otra parte. Porque pasó por la farmacia. Porque cambió de turno, y el que le cambió de turno murió. Esta ciudad colapsó a nivel de hospitales. Yo tengo un cercano, no voy a decir quién, pero él tenía a su familiar allá, que al momento de llamarlo, él lo llama la noche anterior, para tener ejemplo, y dice, bueno, el próximo mes yo viajo, nos vamos a ver y todo. Y cuando ve todo esto, sabiendo que él trabajaba, no en la torre, trabajaba enfrente, y él dice que él estaba ahí y que en algún momento él colapsó. Y como quedó tan en el colapso en los hospitales, él estuvo 5 días inconsciente, perdido, para toda su familia. Porque como él no tenía un registro, no tenía billetera, lo habían sacado así como así nomás. Claro. Entonces, era tanto el colapso de la gente que este gallo de acá de Chile llamaban para allá para ubicar, pero bueno, no aparece. Compadre, es que llamamos a los hospitales y hay mucha gente NN que no tiene su registro todavía, y hay gente inconsciente que todavía no despierta del derrumbe y de la intoxicación. No, sí, de verdad, ¿sabéis qué? Además habla de como que logran, los terroristas logran el objetivo, logran matar mucha gente, y atacar a Estados Unidos, Nueva York específicamente en este caso, y logran crear esta tragedia que han pasado hoy día 11 años, y que hay hitos que marcan esto, como la emoción de escuchar a estas personas
mamás desesperadas adentro de la torre, a la azafata adentro del avión, y esa cosa que tú decís, lograron impactar al mundo, así de simple. La cadena de televisión ABC transmitió en directo la caída de la segunda torre, y de verdad que nuevamente la torre sur es la que cae primero, y la cadena estaba al aire. Y esta es la imagen que es realmente también sorprendente, cómo se ve que se desploma como si fuera un Lego, así de simple. Están al aire transmitiendo esto, que tiene impactado lógicamente a todo el mundo. Y la torre sur empieza a desplomarse. A las 9:59 de la mañana ocurrió esto. Eso siempre llamó la atención, ¿no? Desde el primer instante. Una hora después aproximadamente. Bueno, mira, cualquiera que ha visto una demolición controlada sabe que eso no pasa históricamente en ningún edificio del tamaño que sea, que se caiga así. Eso, yo por eso no quiero entrar en detalle, simplemente que es una prueba más, que eso es una mierda, todo eso estuvo programado de hace semanas y que esto es una hueá terrible. Es como cuando dinamitan, perdóname Javi, pero es como cuando dinamitan, empieza, porque fíjate que además hay un espacio de tiempo, ocurre casi 50 minutos, después pasa otro rato más. Mira, y cae la otra. Más fácil, hay muchos ejemplos. Los edificios con esa infraestructura no se derrumban. Los incendios terminan ocupando todo y quedan parados. Ese edificio está hecho con un material intumescente. Sí. Toda la estructura de afuera, mi hermano me lo dijo, yo estuve ahí, me dice, Juan, tú te acercabas de World Trade Center y esa estructura de fierro no era cualquier fierro, era un fierro que aguantaba temperaturas gigantescas. Ahora, y la construcción central nos daba la explicación para que cayera de esa manera. Cualquiera haya sido el caso, ver ese edificio gigante desplomarse hacia abajo, tomando en cuenta que agarró a todos los que estaban abajo, porque los que estaban de testigos, o sea, eso se cae, tú estás a 2 cuadras y cagaste. Claro. No te puedes arrancar, porque se cae en 10 segundos, no, 12, 3, 4 segundos. Salva, y hay otra torre que cae, hay una tercera torre que cae, que es una más chiquitita. Sí, a los alrededores. Todos colapsaron nada más. Uno no deja de quedarse impactado al ver la cantidad de muertos que hay en ese instante, ¿no es cierto? Se caen las 2 torres, bueno, pues vamos a ver, supongo, la caída de la segunda, todo lo que hay a su alrededor, pero finalmente lo más terrible de estos muertos que hubo en ese minuto son los coletazos de muertes que hubo después. Digamos que la guerra, por ejemplo, a Afganistán, que por todo esto haya sido maquinación, no haya sido maquinación, en fin, cobró víctimas. La cantidad de gringos que murieron en la guerra en Afganistán superó el índice de muertos que murieron en el mismo hecho en las Torres Gemelas. Entonces, siguen habiendo casi muertes por este mismo incidente que ocurrió hace 11 años atrás, donde uno ve Pero sabéis que es terrible, pero a mí me llama la atención, me impacta y encuentro que una tragedia ver que la gente que llegan, por ejemplo, los bomberos, los policías, que llegan ahí al rescate, al tiro, y que mueren todos producto, una gran mayoría muere ahí. La caída de la segunda torre no deja de ser igual de impactante que, lógicamente, la otra, y ahí está... porque todos están preparados para el incendio, pero no para el derrumbamiento. Tal cual, es que todo el mundo pensó que era un derrumbe, o sea, pensó que era un incendio, y que claro, los que estaban en ese piso se estaban asfixiando, podían arrancar y todo, pero nadie pensó poco menos que que 100 pisos para moverte libremente. Pero no era pasaron 50 minutos y se cayó una, y pasa un rato y se cae la otra. Entonces, de verdad, era matar todo lo que se pudiera. Sí. La mayor cantidad de gente posible. Eso era. ¿Cuánto? 102 minutos. No, porque ellos también es una cosa eso como... también, nunca nos ha vuelto a aparecer algo de esa manera. Tenía la capacidad logística de tener hidroaviones o hidrohelicópteros que pudieran asistir por lo menos un rato largo, aunque se hablaba de que era mucho el calor, pero no era tan lógica la explicación porque se derrite. Claro, la gente estaba ahí, la gente estaba viva pidiendo el auxilio y pidiendo auxilio para que trajeran un helicóptero que tirara agua, que algo hicieran. Pero si tú te diste cuenta, 102 minutos no hicieron nada en el aire, nada en el aire. Todo fue por dentro. Y además lo más difícil. Que lo que la gente pensaba que podía zafar, y lamentablemente pasa esta tragedia, que se viene una torre abajo y a los 102 minutos se viene la otra torre abajo. Es realmente un hecho lamentable, ni cuestionable ni nada, simplemente decir que una tragedia que ojalá no volvamos a vivirla ni en ninguna parte del mundo, y la verdad que sí amerita recordarla y saber que cuánta gente, 2.794 personas creo, perdieron la vida en esta, producto de ¿qué? De un atentado terrorista una vez más. Así que era solamente una recordación de este lamentable atentado que fue hace 11 años exacto atrás.